Sevilla, la hermosa ciudad y capital de Andalucía, es una joya de cultura, historia y arquitectura. La historia de Sevilla empieza con los fenicios, que entran en contacto con la cultura local de los tartesos. Después llegan los cartagineses y por último los romanos. Los romanos construyeron la ciudad de Itálica, hoy a solo 9 kilómetros al noreste de Sevilla. La nueva civilización romana impulsó el crecimiento de las ciudades. Ellos influyeron en la arquitectura, la cultura y el sistema de leyes. Los romanos ocuparon esta tierra durante cientos de años y podemos ver muchas de sus ruinas en Itálica y también en Sevilla. Estamos en el corazón de Sevilla, en la terraza de un hotel, con una preciosa vista de la catedral al fondo y la Giralda, una de las marcas más importantes, la marca más importante de nuestra ciudad y la arquitectura más relevante a nivel estético, histórico y cultural. Mi nombre es Ángel de Quinta, soy profesor de CIE. La historia de España y particularmente la historia de Sevilla es una superposición constante de culturas, de huellas, de pueblos distintos. Nuestra influencia romana fue muy larga en el tiempo, muy extensa y muy profunda. Y después de la caída de Roma, después de la desaparición de Roma como un imperio, poco a poco nuestro actual país se fue transformando en otro espacio, un espacio ocupado por pueblos germánicos que habían convivido mucho tiempo en las fronteras del Imperio Romano, con lo cual estaban muy romanizados los visigodos. De hecho, cuando los musulmanes que venían de Arabia se estaban aproximando al norte de África en finales del siglo VII, principios del siglo VIII, aquí en la tierra donde habitaban los visigodos, especialmente en el sur, había muchos conflictos, mucha inestabilidad política, guerras civiles, etcétera, y eso facilitó mucho la entrada de los musulmanes. Las invasiones a partir del 711 fueron sistemáticas y rápidas. Los musulmanes querían usar la península ibérica para continuar expandiendo por el mundo la palabra de Alá. Los almohades fueron los que eligieron Sevilla como capital de Al-Ándalus, y en el mismo tiempo, aproximadamente los mismos años en los que se realizó la mezquita a la que pertenece la Giralda, hasta llegado el siglo XI, el siglo XII, que se comienza a construir lo que da carácter y nombre a este edificio, Alcázar, que es una palabra árabe, la fortaleza o el castillo fortificado. Se realizó también este palacio, este bello palacio lleno de habitaciones, patios, fuentes que conectan el exterior con el interior, paredes ricamente decoradas con estucos, yeserías, techos de artesonado, palabras en árabe que hablan de un solo Dios llamado Alá. Predominan los arcos de herradura, las columnas con capiteles con influencia musulmana califal. Originalmente, durante el siglo XII, en plena época almohade, el Alcázar era un edificio palaciego, pero también una defensa militar, y estaba defendido dentro de una gran muralla que originalmente conectaba el Alcázar con algunas torres que hoy todavía perviven. En la esquina de la calle Santo Tomás queda una torre poligonal que todavía es clara presencia almohade en la estética. Esa torre continuaba hasta lo que hoy todavía queda como la Torre de la Plata, y finalmente una coracha o una pequeña muralla conectaba la Torre de la Plata con la famosísima Torre del Oro. De hecho, muy pocos años después, la Torre del Oro se terminó en 1222, pues en 1248 Sevilla fue conquistada. Ese edificio es nuestra seña de identidad, o parte importante de nuestra seña de identidad y de la iconografía de esta ciudad. Es la Giralda, se llama Giralda. El nombre Giralda viene por la veleta que hay en la parte superior que gira con el viento, el giraldillo, y de ahí pues le da nombre al resto de la construcción. Una construcción que tiene piedra romana,
En la base, ladrillos musulmanes, almohades y también piedra y bronce y mármoles cristianos que coronan el edificio en la parte superior, en lo que es el campanario. La Giralda de Sevilla fue la torre, el alminar o el minarete de una mezquita que construyeron los almohades, la familia real, la dinastía, que tomó Sevilla como capital de Al-Ándalus. Al-Ándalus es la España musulmana y tuvo 3 capitales a lo largo de 8 siglos de historia. La primera fue Córdoba, durante el Emirato y el Califato. La segunda, en el siglo XII al XIII, fue Sevilla, con los almohades, y finalmente Granada. Es la torre más alta de la ciudad. De hecho, legalmente no se puede construir ningún edificio que supere en altura la Giralda. Hoy tenemos la Torre Pelli, el rascacielos que se está construyendo un poquito a las afueras, bueno, al final del barrio de Triana, y la gran controversia es esa, ¿no? La gran polémica es que esa torre supera en mucho a la altura de la Giralda, aunque no está en el casco histórico propiamente, ¿no? No solo la altura, la Giralda simboliza nuestra tradición musulmana, que es algo que nos define mucho, ¿no? La época en la que el califa Abu Yaqub Yusuf instó al arquitecto Ali al-Gomara, a construir un enorme alminar, una torre que simbolizara el poder musulmán y también un poco la hermandad de los musulmanes andalusíes almohades de España con el norte de África. De hecho, la Giralda tiene 2 hermanas en el norte de África, 2 hermanas en Marruecos, la torre de Hassan en Rabat y la torre Kutubilla en Marrakech. La Giralda nos hace diferentes de muchos otros lugares de España, de otras capitales históricas importantes como fueron Toledo o Salamanca, capitales actuales como son Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona. No tienen una seña de identidad tan potente que mezcle la raíz árabe con el cristianismo tanto como lo hace la Giralda, ¿no? Dejando aparte su belleza, ¿no? No hay que teorizar tanto. Es una hermosa arquitectura, no hay más que verla, ¿no? Lo más interesante es que lo que hoy parece una sola torre son 2 mundos, 2 culturas, 2 religiones, 2 credos y 2 cronologías. Entre la parte de abajo y la parte alta hay 4 siglos de diferencia, 400 años entre una construcción y otra construcción. Hola, soy Jorge, yo hice Económica y estamos en la calle Verde, que es una de las calles de la Judería de Sevilla. Tradicionalmente no existe algo así como una arquitectura judía. La arquitectura de los judíos dependió del lugar en el que han vivido. Existe una arquitectura que es propia andalusí, de la época musulmana en España, que es la estructura de la Judería de Sevilla. Los judíos estaban aquí en esa época también musulmana. La historia de los judíos es la historia de cualquier persona que estaba viviendo aquí. Cada uno se dedicaba a lo que buenamente podía, a sus negocios. Médicos, ingenieros, arquitectos, zapateros, panaderos, etc. Con respecto a la zona, normalmente en la época musulmana es fuera de la muralla en la que estamos, en la zona más cerca al Guadalquivir, después de la Reconquista, en el barrio en el que estamos nosotros ahora. El barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más populares de Sevilla, también por ser uno de los más antiguos. El origen no es concretamente de la época judía, es anterior, cuando la ciudad de Sevilla empezaba en el río Guadalquivir y llegaba a esta zona prácticamente hasta la zona de San Bernardo. ¿Qué ocurre? Que con la Reconquista se va a elegir un barrio que va a ser solamente para judíos. ¿Cuál va a ser la característica de este barrio? Por fuera, primero que hay una muralla que rodea el barrio. Y segundo, por dentro nos vamos a encontrar un laberinto de calles, un laberinto que está formado nada más que por muros, paredes, sin ventanas, solamente el muro y la puerta. Dentro de ese muro, ¿qué nos vamos a encontrar? Normalmente cuando hay una puerta en la judería se abre y a partir de ahí se crea un barrio nuevo que no se puede ver desde fuera, en la que hay un patio en el interior y muchas casas que lo rodean. La Reconquista en España tiene diferentes periodos, diferentes tiempos, porque es una guerra que dura 800 años. El final de la guerra, 1492, Granada, Isabel y Fernando y la expulsión de los judíos.
Existe mucha influencia de la cultura judía que nosotros no somos capaces de percibir, pero tiene su origen en la antigua comunidad judía. Hola, soy Adrián Yánez, soy profesor de Historia del Arte y de Historia de la Arquitectura en CIE y estamos en el patio de esta iglesia de Santa Cruz, en el centro del barrio de Santa Cruz. Sevilla, es reconquistada o conquistada por un rey cristiano, por Fernando III de Castilla. Él llega a la ciudad en 1248 y él transforma completamente la ciudad, una ciudad que había sido una ciudad musulmana durante casi 500 años. Él la transforma en una ciudad católica, una ciudad cristiana, y reforma los edificios más importantes de la ciudad. Cuando Fernando III llega a Sevilla, él no construye una nueva catedral cristiana. Él simplemente lo que hace es la antigua mezquita musulmana la transforma en una catedral cristiana. En 1401 se comienza el actual edificio. Es un edificio que empezó a construirse en 1401 y no se termina prácticamente hasta el año 1560, unos 160 años después, y en el que podemos encontrar todos los estilos de la arquitectura de esa época. Comienza con un gótico que imita, que copia a las catedrales del centro de Europa, pero después el Renacimiento también llega en la zona de las sacristías, incluso en el campanario de la Torre de la Giralda, y también vamos a ver el barroco ya en el siglo XVII en la decoración de cada una de las capillas, de las esculturas y de las pinturas que decoran la Catedral de Sevilla. Los únicos restos musulmanes que conservamos son el patio de los naranjos, que es el antiguo patio de las abluciones, donde los musulmanes lavaban sus manos, su cara, limpiaban su cuerpo antes de rezar a Alá. Y también conservamos el antiguo alminar, la antigua torre de la mezquita de Sevilla, que es la Giralda. La Catedral de Sevilla es el tercer templo cristiano más grande de todo el mundo, después de San Pedro del Vaticano, el templo cristiano más grande en todo el mundo, y de la Catedral de San Pablo de Londres. Sevilla, en la época que se empieza a construir la catedral, es una de las ciudades más importantes de España y sobre todo a finales del siglo XV, a partir de 1492, se convierte en la ciudad más importante del mundo. Años después, los reyes católicos, Fernando e Isabel, van a decidir que Sevilla se va a convertir en el puerto de unión, de conexión entre Europa y América. La arquitectura de Sevilla se cambia completamente en la época del Renacimiento, a partir de 1492, a partir de que Sevilla se convierte en la capital de ese imperio que unía Europa y América, ¿no? Por eso, muchos de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura en Sevilla se van a construir no solo en el Renacimiento, es decir, en el siglo XVI, sino también en la época del Barroco. Algunos de los edificios más importantes de la ciudad se construyen en el momento en el que Sevilla se convierte en esa ciudad que conecta Europa con América, ¿no? Por ejemplo, la parte del Renacimiento de la Catedral de Sevilla, el campanario de la Giralda, por ejemplo también la Casa Lonja, el actual Archivo de Indias, o algunos de los palacios más importantes de la ciudad, como la Casa Pilatos, van a traer las ideas del Renacimiento de Italia y van a hacer que la ciudad y su arquitectura cambien completamente. En el año 2014, en la actualidad, España es un país laico, no hay ninguna religión oficial, pero es verdad que en España y de manera más concreta en Sevilla, el peso de la religión católica, de la cultura católica, sigue siendo muy importante. Y eso se ve en la identidad de la ciudad, en las fiestas, en las celebraciones. Todas tienen mucha relación con ese pasado cristiano, ese pasado católico de la ciudad.
Una de las fiestas más importantes de la ciudad es la Semana Santa, y en la Semana Santa se repite exactamente todo el ritual, todas las ceremonias que se hacían hace 400 años durante el Barroco, cuando Sevilla era la ciudad más importante del mundo. La Catedral de Sevilla es muy importante durante la Semana Santa porque todas las procesiones comienzan en cada una de las iglesias de esas hermandades, pero todas tienen que pasar por la Catedral de Sevilla. El peso de la religión cristiana, de la religión católica, sigue siendo todavía muy importante en las tradiciones y en la identidad cultural de la ciudad de Sevilla. En la Sevilla de hoy podemos ver casi todos los edificios cristianos y muchos de la arquitectura musulmana. Todos ellos se levantan sobre la base de la antigua ciudad romana. La Sevilla moderna está representada por el espacio Metrosol para Sol, las setas, un nuevo símbolo de la ciudad que fue construido en 2011 sobre un grupo de ruinas romanas. Desde su parte superior se puede disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Es aquí, en este lugar, donde el pasado y el presente se dan la mano para mirar juntos hacia el futuro.